Cecilia Becerra, que va a presentar su exposición Encrucijadas Serranas, Ambiente y Crecimiento Urbano, el rol de la planificación participativa. Les cuento sobre Ceci. Es arquitecta y magíster en urbanismo por la FAUD, UNC, doctoranda en arquitectura, profesora adjunta, asesora en urbanismo en la cátedra de tesis, arquitectura 6.6, profesora asistente en la cátedra de arquitectura 3A, docente responsable de materia electiva, taller de diseño cooperativo, directora de un equipo de investigación, miembro del Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial, IPOT, del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, directora de Planificación Urbana de Río Ceballos entre 2011 y 2015. Se desempeña en el ámbito académico y profesional, destacando su participación en la gestión pública y en el trabajo con organizaciones sociales. Y yo agrego que en este periodo que estuvo en la Municipalidad de Río Ceballos y también en la facultad, fue uno de los motores que llevó adelante el seminario TICASAN del que hablábamos antes, en el que se discutieron las problemáticas de las Sierras Chicas hace 12 años, dijo Joaquín. Así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contenta de esta invitación y de reencontrarme con todos y todas. Así que, bueno, en esta ocasión lo que les quería compartir tiene que ver con mi trabajo que fue post la gestión pública, que tiene que ver con, digamos, la pata académica, seguí con estas inquietudes, entonces, bueno, continué investigando sobre el territorio, pero también me parece interesante, y bueno, veo a muchos y muchas compañeras de aquella época comentar algo de lo que fue ese proceso, bueno, viéndolo retrospectivamente, han pasado muchos años, pero también con la idea de seguir aportando y sumando estos procesos que se dan en el territorio. Así que bueno, en primer lugar, digamos, hay una posibilidad que es mirar el territorio territorio dentro de los procesos de metropolización, otro es mirarlo desde acá. Entonces, bueno, está bueno poder mirar esas diferencias, esos distintos modos de abordarlo. Entonces, una de estas formas es verlo como proceso de metropolización a partir de las migraciones, principalmente de la ciudad de Córdoba, y el impacto que eso tiene en este territorio, principalmente asociado, como veíamos, o con consecuencias muy fuertes en lo ecológico en relación al avance de las urbanizaciones sobre cuencas y sobre también áreas rurales. Por otro lado, el impacto social que tiene, porque los tipos de configuraciones que se dan tienen que ver en su mayoría o en muchos casos con barrios privados, con urbanizaciones cerradas. En lo físico, digamos, se expresan como fuera de estos territorios, ¿no? Desarticulados de sus tejidos históricos, desarticulados de las tramas sociales y urbanas. También cuestiones políticas, que es la difícil gestión de estos territorios tan extensos en la provisión de servicios y de infraestructuras, y también, como ya muchos mencionaron, hay una variable económica muy fuerte que tiene que ver con la transformación de este suelo natural o rural en un suelo urbano, donde generalmente, digamos, estos desarrollistas obtienen una elevada ganancia con, en la mayoría de los casos, con costos, con inversiones en infraestructura muy bajas, ¿no? La próxima. Entonces, bueno, en este caso yo estudié en la localidad de Río Ceballos, pero quizás comparte algunas características con otras localidades, y se manifiesta un cambio en los modos de ocupación del territorio desde aquellas ciudades que básicamente estaban consolidadas alrededor de como núcleos originarios, ¿no? de asentamientos sobre las áreas de los ríos, o principalmente asociados a caminos o a rutas, y esta ciudad ahora se presenta dispersa, se presenta, digamos, donde lo edificado está esparcido, este territorio tiene una baja densidad, un alto consumo del suelo y un fuerte impacto en el soporte natural.
Entonces, parte del trabajo que fui desarrollando tiene que ver con mapear este territorio, algo de lo que también ya se viene hablando, pero en este caso, bueno, me interesaba verlo a escala de la localidad, o sea, poder hacer un zoom de estos mapas tan, digamos, tan abarcativos a nivel territorio, y también proponer un recorte que tenga que ver con una subcuenca y con límites ambientales, y en este caso tomar ciertos insumos de cartografías que ya estaban hechas, poder, en este caso fueron calcadas más artesanalmente, bueno, fui tomando mapas que tienen que ver con cobertura vegetal, con geología, con geomorfología, y trabajé con algunos indicadores de impacto que ya había desarrollado Cristian Terreno en su tesis, que tenían que ver con los tipos de cobertura y la ocupación urbana respecto a los procesos de deforestación y de fragmentación del bosque, también permeabilidad, pendiente y erosionabilidad como variables que estaban vinculadas al aumento de las escorrentías superficiales, también la inundabilidad y la contaminación de agua subterránea, que es una variable importante en hacia el estudio urbano, principalmente asociado luego, ¿no?, a los tratamientos de los líquidos cloacales en las zonas urbanas. Bueno, estos mapas son interesantes, digamos, porque van haciendo un cruce entre estas variables de la matriz física o biofísica. Específicamente los podemos ir mirando en las áreas urbanas y especialmente en estas áreas que han sido loteadas de los años 40, o áreas que todavía no están loteadas, pensando algunas estrategias o zonas que deberían protegerse, ¿no? Entonces, los tipos de suelo en relación a su permeabilidad, poder mirar estos territorios en función de la erosionabilidad, cruzando, por ejemplo, pendientes, cobertura vegetal o su grado de permeabilidad, y también superponer las ordenanzas con sus legislaciones, cómo estaban reglamentadas las ordenanzas provinciales respecto a retiros de los cauces temporarios o no, y también trabajar con los polígonos que surgieron de los estudios hidrológicos, digamos, post-inundación 2015. Sobre todo, como les decía, lo interesante es poder verlos respecto a las áreas no loteadas o a aquellas áreas que están loteadas y no ocupadas, ¿no? Sería una herramienta que se podría usar en los territorios si tenemos estas cartografías, y también en vistas de las zonificaciones, ¿no? Vamos a la próxima. Porque bueno, el territorio de Sierras Chicas sobre el que estamos trabajando es un territorio que es muy complejo y que presenta una diversidad de situaciones de su soporte natural, lo que hablamos, lo que definimos como anisotropía territorial, que requiere de estrategias diferenciales, y donde es necesario poder rever nuevos patrones de ocupación, donde es necesario revisar factores de ocupación del suelo en miras de proteger directamente ciertas áreas, conservar, y por otro lado amortiguar algunas áreas donde todavía es posible hacerlo. La próxima sí. Esto sí o sí requiere, digamos, para evitar modelos tendenciales que serían urbanizar algunas zonas que tienen un alto valor natural, ambiental, paisajístico, y poder pensar modelos alternativos, y sobre todo pensando que son áreas que en muchos casos están ya loteadas, sería interesante poder avanzar sobre algunas herramientas de gestión del suelo, ¿no? Que pueden ser desde la expropiación, desde transferencias de edificabilidad. O sea, ahí hay un territorio, un ámbito que es muy interesante para poder pensar herramientas sobre qué hacemos con estos territorios loteados de los años 40, 50, que bueno, siguen siendo un problema a la hora de pensar la planificación. Bueno, en esta línea, digamos, entre qué hacemos y cómo podemos, a partir de estas instancias, pensar a las aplicaciones
Me parece que el rol que tienen los actores locales y la participación en las políticas públicas se vuelve clave, ¿no? Entonces, bueno, volver a pensar estas experiencias que realizamos colectivamente en el año 2012, el Ticazán, que fue como una experiencia que sirvió para construir un apoyo político y que sirvió para volver a enredar, digamos, ciertos actores del territorio y poder involucrarlos, bueno, desde algunos espacios que habría en ese momento, algunas áreas de la gestión, ¿no?, que estaban como más permeables a esa posibilidad. Pero me parece que es muy importante para poder construir estos consensos y el apoyo político con organizaciones que, digamos, que sean del territorio y que puedan vincular fuertemente, digamos, a las instituciones, a la academia y a las áreas de la gestión pública. Uno de los primeros proyectos que trabajamos a partir de esta experiencia y que fueron los insumos que generamos en ese taller, era una ordenanza de fraccionamiento que estaba en ese momento discutiéndose, que se nos había pedido que la revisáramos, más que nada desde el punto de vista administrativo, ¿no?, por la irregularidad que presentaban los loteos en sus procesos administrativos. Y bueno, fue una oportunidad justamente, y a partir del seminario creo que redoblamos apuestas para pensar justamente una nueva zonificación a partir de criterios ambientales, paisajísticos y sociales, y justamente se lograron algunos puntos interesantes que antes no se habían podido aprobar, como fue, por ejemplo, la prohibición de loteos en la reserva de los manantiales, que era un tema que venía luchando la organización, que pudo entrar, digamos, en esta nueva reglamentación, y que también abarcaba otros temas como la prohibición de fraccionamiento en zonas dependientes mayores al 30%, o digamos, mayores porcentajes de tierra destinadas a espacios públicos, áreas verdes y equipamientos en los loteos. Pero básicamente había una idea de poder incorporar todas estas áreas de borde o áreas bajas con algunos nuevos criterios que empezaron a desdibujar esos loteos y como poder mirar ese territorio de otra forma que no era, digamos, esa gran plancha de loteos sobre las laderas serranas, ¿no? Después también trabajamos en un proyecto que tuvo que ver con los usos del suelo. En este caso el proyecto quedó presentado con texto y anexo gráfico, no se logró aprobar, se le dio de baja, y luego se aprobó un texto muy parecido pero con un anexo gráfico diferente, ¿no?, más permisivo, pero bueno, algo de eso logramos cambiar. Hay un tema que era interesante que tenía que ver con el rol de las localidades, ¿no? Se hablaba mucho en los talleres de esta tendencia de las ciudades serranas a las ciudades dormitorio, y se hablaba mucho de la necesidad de incorporar otro tipo de perfiles productivos que sean sostenibles, que pongan en valor las actividades culturales, que era necesario pensar, digamos, también la economía desde otra lógica, ¿no? Entonces, bueno, eso abrió algunas posibilidades también para pensar los usos en las áreas de borde. También se planteó esto de compatibilizar los marcos normativos que en ese momento no estaban incorporados, y bueno, y un punto era que para nosotros en ese momento el IPLAN había un loteo ahí muy, una intención de loteo en un área que para nosotros la propuesta del IPLAN ahí nos vino como justo, porque pudimos argumentarlo que era un área protegida, que no se había incorporado en el mapa, así que bueno, para nosotros en ese caso encontramos ahí una fisura, lo pudimos incorporar, pero también estuvimos atrás de estos mapas de la ley de bosques con los que pudiéramos terminar de argumentar también ciertas decisiones sobre ese territorio. Vamos a la próxima. Y bueno, y finalmente otro proyecto que fue muy interesante, y bueno, acá hay muchos compañeros con los que me estuve reencontrando que están en la gestión de este espacio, así que bueno, seguramente después en las partes de preguntas podremos ver qué fue de todo esto, que fue un proyecto
proceso, digamos, de la creación de la reserva en el año 2008. En el año 2005 ya había surgido la Asociación Civil Los Manantiales, que fue un poco la que promovió, digamos, su reglamentación inicial, que era solamente el polígono, pero que ellos habían desarrollado un trabajo interdisciplinario muy importante, con mucha participación de ese territorio, y que en ese momento se pudo incorporar primero como parte del equipo algunos integrantes, y después la otra parte fue, bueno, hasta colaborar con escritos, ¿no? Con partes de la ordenanza que estaban escritas, que las fuimos trabajando en los talleres, que las fuimos revisando. Entonces ahí, digamos, el trabajo de las organizaciones realmente fue clave para lograr los resultados de esta ordenanza, que plantea, digamos, como un proceso interesante respecto a su gestión, un consejo de gestión multisectorial, con diversos actores, donde el equipo de gestión pública es una parte, pero no es, digamos, también está conformado por los centros vecinales, y que es vinculante, ¿no? Como un detalle interesante. Vamos a la próxima. Bueno, algunos puntos de lo que se discutió, pero esto después seguramente lo podemos charlar. Incorporaba un código de arquitectura sustentable con algunas cuestiones reglamentarias y otras que eran opcionales para poder llegar a un puntaje y lograr exención impositiva. Bueno, promovía en ese sentido el desarrollo de las infraestructuras sustentables y las tecnologías sustentables, y también reglamentaba aspectos respecto al uso de suelo, a la ubicación de la edificación en las laderas, a la posibilidad de retiros para las escorrentías, a rever los factores de ocupación según las pendientes. Bueno, plantea una serie de instrumentos, en este caso para las áreas que ya estaban urbanizadas, y de total protección para las áreas donde no había lotes. Sí, dice Firis. Mara ya me pone un minuto. Bueno, en síntesis, digamos, esta experiencia sí plantea como desafío, digamos, la complejidad, pero también la posibilidad de trabajar sobre políticas públicas participativas, desde una estrategia de la potencia que tiene la participación social, la posibilidad de trabajar de la mirada interdisciplinaria por la complejidad que tiene el propio territorio y por esa retroalimentación permanente en esta escala que es poder ver la planificación urbana de la localidad en el marco de un ordenamiento territorial a nivel de cuenca o mayor, ¿no? Esto que nos plantean las otras miradas. Bueno, muchas gracias y ya está.